Bienvenidos al curso propedéutico para la carrera de médico cirujano de la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Esta materia se llama Matemáticas aplicadas a la medicina y les doy la más cordial bienvenida. El módulo del día de hoy es Gráficas en Medicina y veremos su importancia, los tipos de gráficas útiles en el área médica y las aplicaciones médicas de estas gráficas. Pero ¿por qué son importantes en el área médica? ¿Por qué son tan necesarias en esta área? Pues porque facilitan la interpretación rápida de datos clínicos, no solamente de pacientes, sino de estudios, de datos epidemiológicos, de resultados, de imágenes. Y de esta manera rápidamente podemos darnos una idea del concepto global de lo que pretendemos mostrar. También nos ayudan a identificar patrones en poblaciones o individuos. Esto tiene trascendental importancia en áreas como salud pública, epidemiología, salud comunitaria, o también nos permite comunicar esta información de manera efectiva, no solamente a pacientes para la educación médica, sino también a colegas, a médicos o a tomadores de decisiones para poder normar políticas de salud pública. ¿Cuáles son esos tipos de gráficas útiles? Pues hay diferentes y las más importantes son las gráficas lineales, las gráficas de barras, los polígonos de frecuencias, las gráficas de pastel, los histogramas, los diagramas de dispersión, las gráficas box plot o llamadas cajas y bigotes, las curvas ROC con áreas bajo la curva o las curvas de supervivencia como la de Kaplan-Meier. Veamos algunas de ellas. Las gráficas lineales nos ayudan cambios continuos a lo largo del tiempo. En esta gráfica estamos viendo los niveles de glucosa en sangre durante el día y su efecto en la hipoglucemia o hiperglucemia. En el eje de las X estamos viendo las horas del día, de 0 hasta 23 horas, y en el eje de las Y, los niveles de glucosa en sangre. Y podemos ver cómo los niveles de glucosa se modifican de acuerdo seguramente por la ingesta de alimentos y cómo bajan en el transcurso de las siguientes horas. También podemos ver un límite normal, un límite superior y un límite inferior. Estos tipos de gráficas nos ayudan a identificar tendencias como la hiperglucemia o la hipoglucemia, por ejemplo. Otra gráfica importante son las gráficas de barras. Estas nos ayudan a comparar categorías específicas. Por ejemplo, en el eje de las X están diferentes categorías de edad: niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Estas son categorías. Y por otro lado, en el eje de las Y, la incidencia de algún tipo particular de enfermedad. Entonces, bueno, nos ayuda a identificar las diferencias claras entre las diferentes categorías o grupos de edad de acuerdo a la posible incidencia de alguna enfermedad. El polígono de frecuencias es una herramienta gráfica que representa la distribución de datos estadísticos mediante una línea continua. Esta es la línea continua. Y se construye, evidentemente, a partir de un histograma, pero el punto central es que los puntos se unen en la media de la categoría. Por ejemplo, en esta categoría de color verde, el punto central entre 160 y 170 es 165. Y el punto de unión es exactamente la mitad de este rango.
Este otro entre 170 y 180, 175, el punto central es 175 y aquí es donde se unen los diferentes puntos del polígono de frecuencias. Pues representa entonces variables cuantitativas con distribuciones diferentes y el punto más alto corresponde a la mayor frecuencia del conjunto. También nos permite comparar múltiples distribuciones en un mismo gráfico. Por ejemplo, esta podría ser una distribución, por ejemplo, de presiones arteriales y esta otra podría ser, por ejemplo, niveles de colesterol serio. En este es otro polígono de frecuencias, pero es un polígono de frecuencias acumulado, en donde los puntos medios se encuentran, por ejemplo, en esta categoría entre 170 y 180. El punto medio se encuentra entre 175. Este otro entre 180 y 190 se encuentra entre 185 y así sucesivamente. Este es un polígono de frecuencias acumuladas. Vemos cómo de esta manera se van acumulando las frecuencias y va incrementándose la línea. Otra gráfica de gran importancia en medicina son las gráficas de pastel, porque este tipo de gráfica muestran proporciones o distribuciones porcentuales. Vimos en las gráficas anteriores que se mostraban datos numéricos. Aquí se muestran proporciones. Por ejemplo, en esta gráfica de distribución de tipos de cáncer en una población, vemos cómo la mayor proporción de cáncer en esta población corresponde al cáncer de pulmón con el 30%. Sigue en orden de frecuencia el cáncer de mama, el cáncer colorectal, el cáncer de próstata y otros tipos de cáncer. Pero esto nos da una idea para comprender cómo se reparte un problema, en este caso el cáncer en una población, y cómo puede distribuirse en diferentes categorías. Los histogramas representan distribuciones de frecuencia. Identifican si los datos pueden seguir una distribución normal o una distribución atípica o sesgada. Recuerden ustedes que la campana de Gauss es aquella que tiene forma de campana y desciende. En este caso, la distribución de los datos pues es sesgada hacia la derecha y lo que está representando es una distribución de la presión arterial en la población. En el eje de las X, la presión arterial media, y en el eje de las Y, la frecuencia. Y entonces, pues nos da una idea de la distribución de estos datos en la población. Otra gráfica también muy utilizada son los diagramas de dispersión, porque nos muestran las relaciones entre dos variables. En este caso, la variable representada en la línea de las X es el índice, es la presión arterial media, y por otro lado puede estar relacionado con el colesterol, los niveles de colesterol. Y si trazáramos una línea imaginaria a través de estos puntos, nos daríamos cuenta de que esta línea tiene una tendencia ascendente. Y entonces podríamos suponer que entre mayor presión arterial, mayor elevación, mayor concentración de colesterol sérico puede presentarse. Obviamente, el análisis estadístico de estos datos nos podría dar la certeza de esta relación. Otro tipo de gráfica muy utilizado son estas gráficas de tipo box plot o gráfica de cajas y bigotes. Se llama así porque la representación de cada una de estas cajas tiene un rectángulo o un cuadrado y tiene elementos que parecen bigotes hacia arriba y hacia abajo. No son más que el intervalo de confianza. Por ejemplo, en esta gráfica se están representando los valores en tres grupos de pacientes, por decir algo. Y en la línea central representa la mediana o la media.
La línea superior del rectángulo representa la desviación estándar hacia arriba o hacia abajo, y los bigotes propiamente representan el intervalo de confianza. Como pueden ustedes ver, hay algunos puntos que salen fuera de la caja de la caja de Boxplot. Estos valores son valores atípicos y nos ayudan a identificarlos, porque nos podemos dar cuenta qué tan anormal es la distribución de los datos y qué impacto pueden tener estos valores atípicos en el conteo el cálculo de la media y de las desviaciones estándar en estos valores. Por eso es importante la representación de la gráfica de Boxplot de muchos de los estudios clínicos. Otra gráfica también muy utilizada son las curvas ROC. Y estas curvas ROC se acompañan de esto que se llama área bajo la curva. Y el área bajo la curva, que es esta, nos indica el porcentaje en donde estos valores que estamos probando representan la certeza de que estamos teniendo valores confiables. Este tipo de gráfica se utiliza para las pruebas de sensibilidad y especificidad, y también nos ayudan a seleccionar puntos de corte óptimos. Entonces, las curvas ROC generalmente van asociadas a este método estadístico que se llama área bajo la curva. Otra curva muy interesante es la curva de supervivencia. Las curvas de supervivencia miden la probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo, pero no solamente hablemos de mortalidad, también pueden presentarse eventos de interés. Por ejemplo, el tiempo que pasa entre el diagnóstico de apendicitis aguda y la presencia de perforación, o el tiempo que pasa entre la cirugía de colon descendente y la aparición de tránsito intestinal, o la aparición de mejoría en la visión 20/20 en el caso de cataratas. Entonces son elementos de supervivencia, elementos de interés, no solamente cuestiones de mortalidad. Pero en relación a la mortalidad, esto nos sirve para ejemplificar mejor las curvas de supervivencia. Supongamos que estamos viendo la gráfica, el resultado de supervivencia de un estudio de pacientes con cáncer de pulmón. En el eje de las X están los meses de supervivencia y en el eje de las Y la probabilidad de supervivencia. En el mes 0, en el momento del diagnóstico, el 100% de los pacientes estaban vivos, pero conforme avanza el tiempo, la supervivencia, la probabilidad de supervivencia va siendo menor. Por ejemplo, al cuarto mes, la supervivencia puede ser alrededor del 40%, y al tercer mes, al sexto mes, la supervivencia alrededor del 25%. Pues nos indica la probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo, y puede ser útiles para comparar diferentes tratamientos. Pero como ustedes pueden ver, hay áreas azules alrededor de la línea central. Estos son los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza nos indican, por ejemplo, que al cuarto mes, el intervalo de confianza puede ser entre el 90% y el 39% de probabilidad de supervivencia. Obviamente, este intervalo de confianza es extremadamente amplio, y lo que indica la necesidad de aumentar el número de muestra para que tengamos intervalos de confianza más confiables. Las herramientas para crear gráficas son diversas. El software estadístico R, que es un software especial para estadísticas; Python de multipropósito, que pueden ustedes ver aquí la codificación en Python; SPSS, que es uno de los programas estadísticos más utilizados y más potentes; SAS, otro programa estadístico; y Stata. Estos softwares son capaces de generar gráficas
muy complejas, de alto nivel y con una visibilidad sorprendente. Pero también hay herramientas comunes al alcance de muchos, como es el Excel o el Google Sheets. También hay plataformas de visualización como Tableau o Power BI, que también son herramientas en donde uno puede generar gráficas de muy alto nivel. Pues bien, les dejo con sus profesores para preguntas, comentarios y respuestas. Les agradezco la atención.